Si puedes tú allí en tu casa, lo van a poner también aquí, abrir tu Biblia en Juan capítulo 10, en el verso 1. Juan capítulo 10, en el verso 1. Pongan mucha atención, creo que esta conferencia es una conferencia vital. Bueno, creo que todas las que hemos tenido han sido vitales. Pero Juan capítulo 10, verso 1. Juan capítulo 10, verso 1. Dice la palabra: de cierto les digo. Cuando Jesús dice esto es algo así como que pongan toda la atención, porque les voy a hablar la neta, ¿ok? De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Escucha bien, ¿qué se hace con el extraño? Huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron de qué era de lo que les hablaba. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Yo sé, Jesús, todo lo que yo he buscado lo encuentro en ti, toda mi necesidad. Tú eres, Señor, todo lo que yo he esperado ser. Lo encuentro yo en ti, y puedo ver todo lo que yo he anhelado. Lo veo en ti, todo lo que yo soñé. Y tu espíritu me guiará en la gracia de Jesús. Tu amor me llenará. La gloria sea a ti. Todo poder a ti. La majestad y todo el poder. La gloria sea a ti. Yo sé, Jesús, todo lo que yo he buscado lo encuentro en ti, toda mi necesidad. Tú eres, Señor, todo lo que yo he esperado ser.
todo lo que yo soñé, y tu espíritu me guiará en la gracia de Jesús. Tu amor me llenará, la gloria sea a ti, todo poder a ti, la majestad, todo el poder, la gloria sea a ti. Que tu reino venga a mí, que permanezca aquí el poder de tu espíritu, tu gloria, Señor, la gloria sea a ti, el poder de tu espíritu, tu gloria, Señor, la gloria sea a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites toda distracción y toda obra del enemigo que quiera interrumpir que la gente pueda recibir este mensaje en sus corazones. Te pido que tú fluyas libremente a través de mi voz, a través de mi mente, que sea tu inspiración, que sea tu revelación la que pueda ser llevada hasta el corazón de cada persona esta mañana. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Creo que todos los cristianos sabemos muy bien que Jesús es el pastor general de la iglesia, que todos nosotros entonces somos ovejas de este maravilloso redil que es la iglesia. Así es que Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas. De eso se trata lo que acabamos de leer, la parábola de la cual estuvo hablando Jesús. Se habrán dado cuenta, dice la palabra, voy a volver a repetir el verso 3, si lo pueden mostrar por favor. Dice, a este abre el portero, al pastor le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, dice la palabra de Dios. Así es que quiero que tú veas que las ovejas del Señor, la iglesia, debemos de conocer muy bien la voz de nuestro pastor. De otra manera seríamos fácilmente engañados por otras voces que hablan diciendo que esas voces vienen de parte de Él, que esas voces vienen de parte de Dios. Como se darán cuenta, el peligro más grande que tienen las ovejas dentro de la iglesia es no conocer la voz de su pastor, porque entonces pueden ser fácilmente engañadas y llevadas hacia diferentes lugares. Dijo Jesús, el que no entra por la puerta es un ladrón, y dijo, yo soy la puerta. Así es que todo aquel que quiera hablar de un evangelio diferente, y lo vamos a ver, esa persona es un ladrón, es un salteador. Esa información no viene de parte de Dios y trata de engañar a las personas. Estamos viviendo tiempos críticos, estamos viviendo tiempos difíciles de una pandemia,
Pero en medio de esta cuarentena global, cuarentena mundial que estamos viviendo debido a este virus infernal, muchísimas voces se han levantado. A través de los medios, a través de internet, todo mundo está dando opiniones, todo mundo está hablando, y muchos están hablando incluso de parte de Dios. Algunas de las voces que se han levantado son voces de amenaza. Tratan de infundirle miedo a las personas. Otras voces, las de muchos incrédulos, blasfeman el nombre de Dios en nuestros tiempos, diciendo que dónde está el poder de Dios, que dónde están los pastores que tienen poderes sobrenaturales, y que dónde está la iglesia y lo que decían, y están blasfemando el nombre del Señor con ello, mientras que otras más están engañando a la gente con palabras que nunca vinieron de parte de Dios, y están engañando aún a cristianos. Yo creo que los medios electrónicos de comunicación, como son las redes sociales, son una bendición, a través de las cuales nosotros, por ejemplo, estamos pudiendo llegar a todos ustedes, a la congregación, a Alcance Izcalli. Otras personas nos estarán escuchando también. Sin embargo, las mismas redes sociales transmiten cualquier tipo de mensajes que pudieran engañar e infundir temor a las personas, aún a los cristianos. Quiero referirme nuevamente al ejemplo que les he hablado de los tiempos de David y Goliat, porque fueron 40 días, fue una cuarentena completa la que Goliat estuvo delante del pueblo de Dios, delante del campamento del ejército del pueblo de Dios, y venía todos los días en la mañana y les amenazaba y los amedrentaba, y con sus palabras los hacía cada vez más pequeños, se apocaban cada vez más, los insultaba, les blasfemaba en contra de Dios, y en otros momentos hasta les decía que Él venía de parte de Dios para aniquilarlos a ellos. Así es que ellos cada vez se sentían con menos oportunidades de poderle vencer, y nadie se atrevía a enfrentarle. Estas cosas son las mismas que están sucediendo en este tiempo. Estamos viviendo con un gigantón, un gigante impresionante que se llama coronavirus, que vino y ha amenazado con enfermar y matar a mucha gente en este planeta, de tal manera que hoy día la gran mayoría de la gente está metida en sus casas, asustada, están ocultándose de este gran gigante, pensando en que de esa manera no los toque, que no sean infectados. Ha amenazado al mundo entero, y esa amenaza ha recluido en sus hogares, los ha arrestado. Estamos en arresto domiciliario. Toda la gente, de tal manera que se han perdido empleos, empresas han cerrado, las economías están colapsando, y se prevén caídas en el Producto Interno Bruto Mundial catastróficas, que va a costar muchísimo tiempo poder levantar. Pero detrás de esto no solamente viene esta amenaza de muerte, de enfermedad, y amenaza de las economías y una pobreza y escasez, sino que viene un sistema de control detrás de ellos, un sistema de control que ya estamos empezando a ver, y el cual el mundo entero está aceptando bajo la idea de que es por nuestro bien. Se están aceptando medidas de control en el mundo entero. Así es que yo puedo hablarles de tres diferentes consecuencias que trae este enorme gigante que está vociferando y está hablando palabras terribles. Este gigante, como les he dicho, está blasfemando en contra del Señor, y por este gigante mucha gente está hablando palabras que no han venido de parte de Dios, pero que gente se las está creyendo. Hasta que un muchacho, les decía, de estatura promedio, era un jovencito, escuchó a este gigante blasfemar el nombre del Señor, y él dijo: ¿y quién es ese gigante? ¿Quién es ese para que se le permita blasfemar el nombre del Señor?
Él había recibido una unción de reino. Y esa unción de reino le hacía valiente, esa unción de reino le hizo atreverse. Así es que él enfrentó a ese gigante por esa unción de reino que reposaba sobre él. Y él fue y le habló a ese gigante y le dijo: hoy Dios va a cortar tu cabeza, me será entregada a mí y yo voy a pisotearte, le dijo. Y van a venir las aves del cielo y te van a comer. Y todo esto que le habló a ese gigante ocurrió. Él le profetizó, él le habló al gigante, le dijo lo que iba a suceder. En vez de estar levantando oraciones de miedo, en vez de estar levantando oraciones tímidas en donde él es víctima, en vez de hacer eso, él se levantó delante del gigante y le dijo: es Dios el que va a pelear contra ti, porque Él está con nosotros, porque Él es nuestro Dios. Tomó la fe y fue con esa fe, con esa unción de reino, y enfrentó a ese gigante y lo venció como le había dicho. Hoy yo quiero referirme no a las palabras de amenaza ni a las palabras de blasfemia, de esas ya hemos hablado en otras conferencias. Hoy yo quiero referirme, porque verdaderamente es preocupante, a las palabras que se han levantado de engaño, palabras que se han levantado hablando según esto de parte de Dios y dando mensajes que no vienen de parte de Él, palabras proféticas mentirosas en nombre de Dios. Primeramente quiero referirme a predicadores de México. Diferentes predicadores en México se han levantado hablando de que Dios es el que ha causado todo esto. Dios es el que ha traído todo este desastre que estamos viviendo. Han dicho que esto es un castigo de Dios y solamente difieren en las razones que lo han provocado. Algunos de esos predicadores mexicanos dicen que esto es debido a que se ha dado libertad a los abortos, a los casamientos de homosexuales con permiso de adoptar a los niños como hijos suyos, y que esto es una abominación delante de Dios. Claro que es una abominación, pero ellos dicen que debido a esto vino un castigo sobre México y su economía. Otros no dicen que sea eso, otros dicen, más bien lo atribuyen a que hay pecado dentro de la iglesia, han dicho, y se ha profanado los altares del Señor, los altares de adoración han sido profanados y por eso Dios ha castigado a la nación, y han dicho que Dios es el causante de todo esto. Me han llegado por WhatsApp estos mensajes de diferentes predicadores, algunos incluso brasileños, otros mexicanos, y entonces todo el mundo está diciendo que esto es un castigo de Dios. En Estados Unidos, un ministro muy reconocido con base en Chicago dijo haber recibido palabra de Dios. Dice que él mismo escuchó esta palabra, diciendo que este desastre había venido como un castigo de Dios sobre la gente de Nueva York, debido a el pecado, debido al estilo de vida terrible, nocivo que se vive en Nueva York, que era un llamado de Dios al arrepentimiento para toda la nación norteamericana, y que si ellos no se arrepentían de veras delante de Dios, otra cosa mucho peor les iba a mandar para toda la nación, para la nación entera. Wow. Yo puedo decirles, yo conozco a ese ministro de Chicago, es muy reconocido, y yo creo que él no está intentando engañar a la gente. Yo creo que sí escuchó esa voz. Yo creo que él sí escuchó esa voz, pero esa voz no era de Dios, pero esa voz no era del Señor.
Y creo que ahí es un grave problema que nosotros tenemos en no reconocer la voz de nuestro pastor. Por eso dice esta parábola que las ovejas, cuando reconocen su voz, le siguen, pero del extraño huirán. ¿Y cómo saben quién es un extraño? Porque no reconocen su voz. Ese extraño les puede hablar por su nombre. Ese extraño les puede decir: vengan ovejitas, las quiero mucho, vengan conmigo. Pero no reconocen su voz y entonces no se van con él porque no reconocen su voz. Yo quiero que ustedes entiendan que la medida de prevención que la iglesia tiene en contra de falsas profecías, en contra de voces que no vienen de Dios, es conocer la voz de nuestro pastor. Y tú conoces la voz de Jesús, tú conoces la voz de nuestro pastor. Esto es algo importante, es una pregunta muy importante que yo creo que todos deberían de hacerse. ¿Conocen la voz de su pastor? ¿Conocen la voz de Jesús? Durante esta cuarentena las congregaciones están cerradas, así es que casi todas ellas salieron a través de internet, a través de Facebook Live o a través de YouTube a dar sus mensajes electrónicos a través de las redes sociales. Así es que los cristianos hoy día están escuchando de aquí, de allá, de allá y allá, de acullá y de todas partes están escuchando, porque están en sus casas y es muy fácil poner, pues a ver qué dijo este, a ver qué dijo acá, a ver qué dijo. Y entonces las ovejas están en verdadero riesgo si es que no saben reconocer la voz de su pastor. Si tú sabes reconocer la voz de tu pastor Jesucristo, tú podrás decir: esto es tan mal, esto no viene de parte de Dios. Es más, hasta le puedes poner un mensaje y le dices: ¿de cómo te atreves a poner esto? Yo les he puesto a varios de ellos y me están respondiendo así como diciendo: no te metas conmigo, ¿por qué me estás reclamando? ¿Por qué me dices esas cosas? Pues porque aprende lo que dice la palabra de Dios. Porque sé reconocer la voz de mi pastor. Así es que ojalá y que tú aprendas a desechar las voces que no vienen de parte del Señor y aprendas a recibir las que sí vienen de parte de Él. Así es que en esta conferencia yo quiero nuevamente hablarte de la voz de nuestro pastor Jesucristo, de tal manera que tú aprendas a conocer su voz. Primeramente, entonces, quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 3, verso 16. Sí, Juan 3:16. Es, creo que la cita bíblica más conocida por todos los cristianos y creo que hasta por los no cristianos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, escuchen bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Wow. Así es que quiero que ustedes vean que Dios envió a su Hijo a todo el mundo, no nada más a los cristianos. Dios envió a su Hijo al mundo para ofrecerles una salvación a todo el mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, no todo el mundo se salva, sino únicamente, según lo que dice Juan 3:16, los que crean en Él. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a el mundo. Jesucristo, de hecho, es el inicio de un nuevo tiempo, una nueva era para todo este mundo. Lucas capítulo 2, verso 12. Lucas 2:12. Quiero que ustedes vean en sus Biblias y que lo aprendan, que lo tengan claro en sus Biblias. Dice:
está hablando los ángeles, le están hablando a los pastorcillos después de que Jesús ha nacido, y les dice: esto les servirá de señal. Ustedes van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios de esta manera. Decían: gloria a Dios en las alturas. Estaban hablando de Jesús y estaban diciendo: ¿quién es Jesús? Él es gloria de Dios en las alturas, y en la tierra es la buena voluntad de Dios para con los hombres. La buena voluntad, un nuevo tiempo se abría paso. En el cielo, este niño que estaba naciendo era la gloria de Dios, pero en la tierra él significaba un nuevo tiempo de paz, un nuevo tiempo de buena voluntad de Dios con los hombres. Así es que desde Jesús para acá estamos viviendo un tiempo de buena voluntad de Dios para con los hombres, un tiempo de paz. Colosenses capítulo 1 verso 17. Colosenses 1:17 dice: y él está hablando de Jesús, y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud, y por medio de él, por medio de su Hijo Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo quiero que tú veas que Jesús entonces es el principio de un tiempo de paz, es la buena voluntad de Dios para con los hombres, pero Jesús logró una reconciliación del cielo con la tierra. La tierra y el cielo fueron reconciliados por medio de Jesús. Hay una reconciliación con Dios. La humanidad fue reconciliada con Dios por medio de Jesús. Dice nuevamente, lo vuelvo a leer, el verso 20, si quieres subráyalo. Dice: y por medio de él, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar con el Padre todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es que el mundo entero, la humanidad entera, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. No solamente los que hemos creído. Y si tú no me lo crees, dice Romanos capítulo 5 verso 10. Romanos 5:10. Dice la palabra: porque si siendo enemigos, ¿qué se necesita para que haya una reconciliación? Pues que haya una enemistad. Si no hay enemistad, ¿para qué se necesita una reconciliación? Dice: pero si siendo enemigos, si antes nosotros, la humanidad, éramos enemigos de Dios, dice, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A ver, nuevamente, el verso 10 nos dice que reconciliación y salvación son dos cosas diferentes. No sé si lo pudieron notar ustedes. A ver, vean nuevamente, lean el verso 10. Porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucha más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Son dos cosas. De tal manera Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo a todo el mundo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que recibiera vida eterna. Así es que yo quiero decirte que la obra de Cristo Jesús en la cruz, tomando el pecado de todos nosotros, siendo castigado por el pecado de toda la humanidad, no nada más de los que creen, sino de toda la humanidad. Él tomó el castigo de todos, el pecado de todos. Cuando el juicio sobre este mundo venía, todos los pecados estaban ya concentrados en Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que todos los pecados fueron quitados y castigados en una sola persona, en representación por toda la humanidad, en Jesucristo. De tal manera que fuimos reconciliados con Dios, la humanidad entera. Pero reconciliación no significa salvación. Dice, si ya fuimos reconciliados, mucho más ahora entonces seremos salvos por la fe en Cristo Jesús. Así es que yo quiero decirte, la humanidad entera ya fue reconciliada con Dios y estamos viviendo el tiempo de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Hay una salvación que ha sido ofrecida unilateralmente por Dios. Su mano está extendida. En el antiguo pacto, ahorita voy a hablar de esto, en el antiguo pacto hay una palabra en donde dice: Jehová, tu mano está extendida y ellos no ven. Y era una mano de castigo, era una mano que venía con un juicio terrible. Dice, y ellos no ven. Pero hoy la mano del Señor está extendida no por un juicio. La mano de Dios está extendida hacia nosotros para darnos salvación. De tal manera que todo aquel que crea en lo que hizo Cristo Jesús no solamente puede estar reconciliado con Dios, sino puede obtener salvación de parte de Dios. Así es que yo invito a cada persona que nos esté viendo ahora y pueda volverse a Dios ahora mismo y quitar sus ideas y venir al Señor y decir: Señor, gracias por lo que hiciste conmigo, gracias por tu Hijo Jesucristo, muchas gracias por la salvación, gracias por haberlo dado en sustitución de todos nosotros para recibir el castigo. Muchísimas gracias porque nos has abierto un nuevo tiempo de paz para contigo y ahora podemos venir a ti y conocerte como un Padre. Muchísimas gracias. Yo recibo esta salvación, yo creo en esta salvación que tú me has dado. Ahora bien, ¿cuál es el grave problema que muchos cristianos y mucha gente tiene? Bueno, que en la Biblia ustedes tienen un Antiguo Testamento y tienen un Nuevo Testamento. Entonces leen el Antiguo Testamento, leen el Nuevo Testamento y todo lo toman como si fuera la misma cosa, lo revuelven, lo meten en una licuadora y de eso hacen un licuado. O sea, no, así no es. Tenemos que separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento porque hablan de dos tiempos totalmente diferentes, hablan de dos pactos, hablan de dos tiempos. El antiguo pacto, el pacto de la ley, fue un pacto defectuoso que tuvo que ser sustituido por un nuevo pacto. Cuando yo siempre hablo de que el antiguo pacto fue un pacto defectuoso, inmediatamente se levantan un montón de personas religiosas y vienen y me dicen: ¿cómo te atreves a decir que Dios hizo algo defectuoso? ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, pues porque lo dice la Biblia, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y si no me creen, pues lean Hebreos capítulo 8, verso 6. Y entiendan ustedes que tenemos que separar lo que es el Antiguo Testamento de lo que es el Nuevo Testamento para entender los tiempos que estamos viviendo. Hebreos capítulo 8, verso 6 dice: porque ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesucristo, tanto mejor ministerio es el de Cristo Jesús, que Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto, número 1 dice, es un mejor pacto. El pacto de la gracia en Cristo Jesús es un mejor pacto que el de la ley. Él es mediador de un mejor pacto que está establecido, tiene su base sobre mejores promesas. Porque si el primer pacto, está hablando del pacto de la ley, hubiera sido sin defecto, entonces no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así es que el libro de Hebreos nos deja muy claramente establecido que el primer pacto era un pacto defectuoso. Yo sé que a muchos de ustedes les está costando trabajo, les está rompiendo la cabeza lo que les estoy diciendo. A lo mejor hasta están sintiendo que les tiembla el cuerpo. ¿Cómo? Espérame, ¿qué me estás diciendo? Sí, el primer pacto, el pacto de la ley, era un pacto defectuoso. Precisamente por haber sido un pacto defectuoso, se tuvo que buscar un nuevo pacto. Dios envió un nuevo pacto. En el pacto anterior, en el pacto de la ley, estaban establecidos mandatos, estaban establecidas reglas, leyes, ordenanzas que Dios había dado, y Dios premiaba la obediencia a todos esos mandatos con extraordinarias bendiciones. Sin embargo, cuando estas leyes, ordenanzas, estatutos no eran obedecidos, entonces, en lugar de bendiciones, la gente recibía terribles maldiciones. Esto es la ley. Así funcionaba el antiguo pacto de la ley. Entonces ustedes podrán darse cuenta en todo el Antiguo Testamento que Dios de vez en vez levantaba juicios duros, terribles, contra naciones enteras, contra pueblos enteros. Levantaba juicios. Venía destrucción repentina sobre todos ellos. Tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el de Sodoma y Gomorra. Creo que es de los que más sonados, de los que todo mundo conoce. Vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios lo mandó debido al pecado que estaban viviendo allí, de sodomía, de homosexualismo, de lesbianismo. Era terrible lo que estaban viviendo en Sodoma y Gomorra, y Dios levantó un juicio contra esas dos naciones. Dios también levantó un juicio contra Nínive. Envió a un profeta para prevenirlos si se arrepintieran. Este profeta fue Jonás, y después de 40 días que estuvo otra cuarentena, Jonás estuvo 40 días predicándoles y anunciándoles que venía el juicio de Dios. Ellos se arrepintieron y Dios no les mandó el juicio, pero luego volvieron a los mismos pecados que tenían, y entonces ya no les mandó a ningún profeta, simplemente los arrasó el juicio de Dios. Y Dios no solamente castigaba a pueblos paganos, sino que Dios mismo castigaba a su propio pueblo, a Israel. Y por cuanto ellos fueron desobedientes y no siguieron la ley que Dios les había dado, entonces los entregó en manos de Babilonia, en manos de Nabucodonosor, y todos ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Los judíos, la tribu de Judá y de Benjamín fue llevada cautiva a Babilonia. Las otras 10 tribus del reino del norte de Israel fueron esparcidas entre todas las provincias que contemplaba el reino de Babilonia. Y desde ese momento el pueblo de Dios no pudo volver a tener una soberanía
sobre ellos, sino que después de esto, aunque regresaron a vivir a su tierra, la tierra prometida, aunque regresaron a Jerusalén y ocuparon nuevamente esa tierra, vivieron subyugados por los imperios persas, luego el imperio macedonio, para después ser subyugados también por el imperio romano. Así es que el juicio de Dios se puede ver muchísimas veces en el Antiguo Testamento, debido a que estaban bajo el pacto de la ley, y la ley establecía que quien no obedeciera esas leyes sería duramente castigado. Ustedes pueden pensar que bueno, cuando hay un castigo para alguien que hizo algo malo, se le está llamando al arrepentimiento, porque muchas personas dicen que el amor de Dios se está manifestando en estos tiempos a través del castigo, porque Dios al que ama castiga. Entonces el castigo viene de parte de Dios, y ahí está mostrado su amor para que la gente se arrepienta. Bueno, yo quiero decirles que 17 siglos que duró el antiguo pacto de la ley, hablando de castigos y premios, en donde cada vez que ellos se separaban venía el castigo de Dios como un llamado al arrepentimiento. El saldo, el balance final de este pacto fallido fue: no hay justo ni aún uno. El balance final fue: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos lo dice Romanos. Así es que ese pacto fue fallido. Ese pacto fue defectuoso. No porque la ley de Dios fuera defectuosa, la ley de Dios era perfecta, era santa, era buena, correcta. El pacto falló porque estaba basado su éxito en el hombre, en la obediencia del hombre, y el hombre fue incapaz de obedecer. El nuevo pacto de la gracia no está basado en el hombre. El nuevo pacto de la gracia está basado en el poder de Dios, está basado en la gloria de Dios, está basado en la buena voluntad de Dios para con los hombres. Así es que tenemos que entender un antiguo pacto y un nuevo pacto que estamos viviendo. Un nuevo pacto de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Un pacto de salvación para con los hombres. Un pacto de reconciliación para con los hombres. Dice Romanos capítulo 3 y verso 19. Romanos capítulo 3 y verso 19. Dice: porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Yo te pregunto, ¿tú estás bajo la ley? ¿Tú estás bajo la ley? ¿Tú estás bajo la ley? ¿Ustedes están bajo la ley? Porque lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. O sea que no lo dice para mí. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley tenía como objetivo que toda la gente quedara bajo juicio, de tal manera que ese juicio fuera ejecutado sobre Jesucristo. ¿Te estás dando cuenta del plan de Dios? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es únicamente el conocimiento de el pecado. Pero ahora, escucha bien, cuando dice ahora, está hablando de un nuevo pacto, de un nuevo tiempo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aleluya. Esto quiere decir que la justicia de Dios nunca se manifestó en la ley. Aunque había juicios, nunca se manifestó la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios. La justicia de Dios no se manifiesta por medio de juicios.
Es que Dios es justo y tiene que haber justicia. Pues la justicia de Dios no se manifiesta con juicios. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Así es que no estamos en tiempo de juicios. El tiempo de los juicios pasó. Es del antiguo pacto, es el pacto de la ley. Y todos esos juicios no produjeron nada, porque el balance, vuelvo a decirles, es no hay justo ni aún uno. El balance de todo ese tiempo es todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que la justicia de Dios sí produce gente justa. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es justificado. Así es que hoy hay un montón de justos, los que hemos creído en Cristo Jesús. No porque seamos buenos o porque nuestra conducta sea intachable, sino por la obra de Cristo Jesús. El juicio sobre todo el mundo ocurrió ya hace 2000 años. El juicio por todo el pecado ocurrió en la cruz. Allí la ira de Dios fue descargada totalmente sobre un solo hombre, Jesucristo, de tal manera que no hubiera ningún otro juicio por el pecado. El pecado fue totalmente juzgado en aquel entonces. Así es que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, dice el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que estamos viviendo un nuevo tiempo, estamos viviendo el tiempo de la gracia. En este tiempo de la gracia no tenemos por qué temer juicio alguno, juicio de Dios, juicios divinos. Hay una reconciliación con Dios mediante Jesucristo, un nuevo tiempo de justicia a través de la fe en Él. Así que puestas estas bases, déjenme hablarles de la voz de nuestro pastor. Juan 14:1. Juan 14:1. Así es que escucha la voz de tu pastor y desecha, aléjate, huye de todo aquel que esté hablando algo diferente de parte de Dios. Huye. Juan 14:1 dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. Es decir, no estén angustiados, tengan claridad, estén en paz. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así ya se los hubiera dicho. Yo voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si yo me fuera y les preparara lugar, entonces vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Entonces Tomás, uno de los discípulos de Jesús, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Y si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocen, entonces también, si me conocieran, también a mi Padre ustedes conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes
¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Las palabras que yo les he hablado, yo no se las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, pues créanme por las obras. Quisiera que ustedes reflexionaran un poquito en esto. Primero, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No dijo nadie viene a Dios, sino dijo nadie viene al Padre si no es por mí. En este nuevo tiempo de la gracia de Cristo Jesús, nosotros no vamos a conocer a un juez. En la ley de Moisés, en el antiguo pacto de la ley de Moisés, Dios era visto como un juez. Dios era visto como el rey. Dios era visto como el legislador. Dios era visto como el juez de la nación. Pero en el nuevo pacto de la gracia, Dios no es ni el juez, ni el legislador, ni el rey, ni el dictador, nada. Dios es nuestro Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que a través de Cristo Jesús, en este nuevo tiempo, nosotros conocemos a Dios no como juez, sino como un Padre. Por eso podemos venir confiadamente al trono de la gracia y levantar nuestras oraciones confiadamente, porque tenemos un Padre y no un juez. Si tú le crees a las palabras proféticas que te están diciendo que Dios está levantando juicios contra la maldad de la iglesia, del mundo y de mi abuelita, si tú crees que Dios está levantando juicios, entonces yo no sé cómo tú puedes ir a Dios en oración. Porque si tú vas a Dios en oración, dirías: ay, caray, Él es el juez, a ver cómo me va. Pero no te presentas delante de un juez, te presentas delante de tu Padre, porque vas a través de Cristo Jesús. Él es la puerta, y a través de Él, esa puerta, Jesucristo, todo el redil, entramos en el reino de Dios y podemos presentarnos delante de el Padre. Entonces le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, llevo 3 años y medio conviviendo contigo y todavía no sabes que yo soy el Padre, todavía no conoces al Padre. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Eso es lo que dijo Jesús. Si tú me has visto a mí, ya conoces al Padre. Así es que cuando yo veo a Jesús, yo veo un hombre que sanaba las enfermedades. Yo veo un poder de sanidad y un poder de amor manifestado hacia los hombres. Una mujer que tenía flujo de sangre, llevaba 12 años con ese problema, llegó a Jesús, tocó el borde de su manto y ella fue sanada, sin que Jesús supiera que se estaba acercando a ella. Porque el poder de sanidad y el poder a favor de la humanidad estaba en Jesús, y ella lo tomó a través de la fe. No fue que Jesús se volteara y le dijera: sí quiero, sé sano, como lo hizo con un leproso, sino que aquella mujer, por la fe que ella tenía, llegó, tomó el borde y fue sanada, porque en él había un poder desatado para sanidad del ser humano. Así es que yo quiero que tú veas que en Cristo Jesús podemos ver al Padre. En Él hay sanidad. El Padre quiere nuestra sanidad. El Padre no viene a infectarnos. Dios no viene a infectar a la gente. Dios no viene a infectar tu vida. Dios no viene a enfermarte. Esa no es la obra de Dios. El Padre vino a salvarnos. Envió a su Hijo para salvación, para sanidad. Así es que imagínate
que si Dios es el que envió este virus terrible para castigar a la humanidad, ¿cómo puedes entonces orarle a Dios que te proteja de él si él te lo mandó? Y si una persona ya está enferma, ¿cómo le puede pedir a Dios que la sane? Pues si él es el que lo mandó. Entonces, ¿en qué crees? Si tú crees en el juicio, como muchos se han levantado, entonces no puedes ir a Dios y pedirle que esté a tu favor, porque tienes un juez, no tienes un padre. Pero si tú crees que al ver la obra de Cristo Jesús estás viendo al Padre, entonces tú puedes ver a un Padre amoroso. Entonces puedes ver a un Padre que te perdona todos tus pecados y todas las cosas equivocadas que tú has hecho, inclusive que vas a hacer. Entonces tú puedes ver a un Padre que quiere tu bien, que quiere prosperarte, que quiere sanarte, que quiere bendecirte. Tú en Cristo Jesús puedes ver al Padre. Así es que cuando leas los evangelios, empieza a darte cuenta de cómo es el Padre. El Padre es bueno, Dios es bueno, y fue manifestado a través de Cristo Jesús. Dios no es un juez y no ha enviado juicios. Dios envió a su Hijo para salvación, y en su Hijo mostrarse a nosotros para saber que Él quiere nuestro bien y Él quiere nuestra salvación. ¿Puedes escuchar entonces la voz de tu pastor? ¿Puedes escuchar cómo habla Él? Porque si aprendes a escuchar la voz de tu pastor, lo que Él te dice, entonces te alejarás de todas las voces incorrectas que hablan cosas que no deberían. Dice Gálatas capítulo 1 verso 6. Aquí me voy a poner mucho más rudo todavía. Gálatas capítulo 1 verso 6. El apóstol Pablo les escribe a los cristianos que estaban en Galacia y les dice: estoy maravillado, dice Pablo, de que en tan pronto tiempo ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o algún ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que está escrito en la palabra de Dios, del que les hemos anunciado, que sea anatema. Yo sé que probablemente tú puedes decir, pero es que escucha, mira, ¿quién lo dijo? Mira, esta palabra viene de fulano de tal que tiene un gran prestigio. Mira, que esta palabra vino de un ministerio grande y reconocido. Mira, que esta palabra vino de un hombre que me ministró a mí, que habló conmigo, por el cual yo conocí al Señor. Y dice claramente el apóstol Pablo que si esta palabra, un evangelio diferente, te fuera dado por un ángel del cielo, por un ministro super guau, si ese evangelio es diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios, si es diferente al evangelio que estamos viendo en la gracia en el Nuevo Testamento, ese sea anatema. Está rudo, ¿verdad? Verso 9. Como antes hemos dicho, se los repito otra vez: si alguno les predica diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea anatema. ¿Está rudo? Estamos viviendo un tiempo de la buena voluntad de Dios para con los hombres.
Ten confianza en Dios. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia y pedir por tu socorro. Puedes llegar y anunciar en el nombre de Jesús y profetizar en el nombre de Jesús. Quiero incluso que ustedes puedan entender esto. A ver, ahí les va otra. En el Antiguo Testamento, los profetas profetizaban así: Jehová de los ejércitos dice que. Ellos escuchaban la voz del Señor y entonces la hablaban. A ellos no les constaba. Ellos decían: yo te estoy diciendo lo que Él me dijo. Jehová de los ejércitos dice que. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús nunca dijo: Dios dice que, sino que su manera de profetizar era: de cierto les digo. Porque a Él le consta, porque Él y el Padre son uno. Y en el Nuevo Testamento, en la gracia de Cristo Jesús, Jesús nos enseñó a profetizar así: todo lo que pidas al Padre en mi nombre le será hecho. ¿Estás entendiendo? Hoy día no profetizamos el Padre dijo, escuché la voz de Dios, sino que tomando las promesas de Dios, profetizo al futuro lo que Dios va a hacer, porque escrito está, y lo declaro en el nombre de Jesús. Así es que aprende a entender cómo es una profecía en este nuevo tiempo de la gracia de Cristo Jesús. Ahora bien, Rubén, entonces ¿se acabaron los juicios para siempre? No se acabaron los juicios para siempre. Quiero que tú aprendas un poquito más. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Perdón si te estoy volando la cabeza, pero es necesario que tú puedas escuchar la voz de tu pastor y que tú puedas estar firme en estos tiempos. Yo jamás te voy a decir: deja de escuchar aquí y allá, porque nosotros no somos tiranos, ni somos autoritarios, ni nada. Tú puedes escuchar lo que quieras. Lo que yo quiero es que tú sepas escuchar la voz de tu pastor y que huyas de las voces que no vienen de Él, de Jesús. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escucha bien, todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, moriremos una sola vez. No hay reencarnación para todos los que hoy día están viendo Televisa en las mañanas y están viendo los programas de las mañanas en donde les hablan de budismo y les hablaban de la nueva era y les hablan de un montón de cosas y les dicen que la reencarnación y que si vamos a reencarnar en esto y que si vamos a reencarnar en el otro. No sé, a Televisa se le permite hablar de budismo y de todas estas cosas. El asunto es que no hay reencarnación. Dice que a los hombres está establecido que mueran ¿cuántas veces? Dice una sola vez. Y después de esto van a tener un juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Aleluya. Así es que va a haber un juicio. Ahora, ese juicio va a ser diferente para los que creemos en Jesús que para los que no creyeron en Cristo Jesús. Hoy día no existe ningún pecado en el mundo porque todos los pecados fueron quitados por Cristo Jesús. Sin embargo, dice la palabra que el Espíritu Santo nos redarguirá de pecado por cuanto no creyeron en Él. El único pecado de la gracia, el único pecado que existe en la gracia de Jesús es no creer en Cristo Jesús. Ese es el único pecado. El Espíritu Santo nos redarguye por cuanto no hemos creído. Y yo creo que el Espíritu Santo está redarguyendo a varios de ustedes que no han creído en la obra de Cristo Jesús.
Así es que el juicio será diferente para los que creen que para los que no creen. ¿Qué sucede con aquellos que se han creído en Cristo Jesús? Dice 1 Corintios 3:11. Yo quiero que ustedes vean el juicio que viene para los que hemos creído en Cristo Jesús, porque está establecido que muramos una sola vez y después de esto venga el juicio. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si se pone otro fundamento, por ejemplo el de las obras, o por ejemplo el de tener una buena conducta para llegar al cielo, ese es otro fundamento, es un fundamento diferente del de Jesucristo. Si alguien edificare otra cosa, dice oro, plata, piedra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento sobre Jesucristo, alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Apocalipsis nos muestra a Jesús con sus ojos como llama de fuego. Así es que todas las obras serán pasadas delante de los ojos de Jesús como llama de fuego, y todas nuestras obras pasarán por el fuego, serán probadas por fuego. Y dice el verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es por esas obras que permanecieron, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Para todos los que creímos en Cristo Jesús, toda nuestra vida, todo lo que hicimos pasará por sus ojos de fuego. Así es que todas aquellas obras que nosotros hicimos que no provenían de fe, se van a quemar. Habrá sido pérdida de tiempo, aunque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si se dieron cuenta, todos los que pasen por ese juicio son salvos. Ese juicio es simplemente para entresacar la fe, entresacar lo jugoso de la vida, las cosas preciosas que tú hiciste a través de la fe, y que recibas recompensa en el reino de Dios. Así es que ese juicio es para recompensas. Tú no tienes que estar ni asustado siquiera por ese juicio, porque una vez que el Señor Jesús venga por ti, dijo: yo voy a venir por ellos para que ellos estén donde yo estoy. Cuando el Señor Jesús venga por ti, entonces tú tendrás un juicio para ver si tienes recompensas o no, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No te da gusto eso? Aleluya. Ese es el juicio que tú y yo vamos a enfrentar porque hemos creído. Sin embargo, hay un juicio diferente para los que obstinadamente no quisieron creer en Cristo Jesús y desecharon la mano que el Señor estaba estirando para ellos, para salvarlos de la condenación. Menospreciaron el sacrificio de Jesús y no quisieron tomarse de esa mano. Quisieron salvarse por sí mismos, o ni siquiera eso. Blasfemaron en contra del Señor y dijeron: no, yo no quiero nada de Él. ¿Qué va a suceder con ellos? Apocalipsis 20:11 nos dice, Apocalipsis 20:11 dice: y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escucha bien, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Están muertos. Los que nos presentamos delante de el trono de Jesucristo, delante de ese tribunal de Cristo, nos presentamos vivos porque hemos resucitado, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y vi a los muertos, pero estos no resucitan. Estos, cuando mueren, ahí se quedaron. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos ellos, todos esos muertos, todos los que no resucitaron, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y por obras nadie será justificado. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Escuchen bien. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este será un juicio de condenación. Todos los que no hayan creído en Cristo Jesús estarán muertos delante de Dios y serán juzgados conforme a sus obras. Y dado que nadie puede justificarse conforme a sus obras, porque dice la palabra que la ley fue dada para que todos estuvieran bajo juicio, pero los que hemos creído en Cristo Jesús, este juicio fue llevado por Él. Así es que no habrá salvación para ellos, sino condenación, y habrá muerte eterna. Así es que iglesia, el Cansis Cali, iglesia que aún estamos aquí en la tierra, yo quiero decirte que mientras estemos en esta tierra no habrá juicios. No habrá juicios, por una razón. Abraham le dijo al Señor: por amor de 50 justos perdonarías y quitarías el juicio que viene sobre Sodoma y Gomorra. Dijo: sí, por amor de 50. Abraham, pensando en que 50 era un número muy grande, le dijo: ¿y 45? Está bien, por 45. Le bajó todavía, dijo: ¿y por 40? Está bien, por 40 no habrá juicio. Le dijo: ok, ¿qué tal 30? Ok, por 30. Le bajó todavía más: 20. Sí, por 20. ¿Y qué tal 10? Por 10. Fíjense nada más, osado Abraham. 50, 45, 40, 30, 20, 10. En 10 le paró. Por amor de 10 no habrá juicio sobre la tierra. Bueno, hoy día somos millones de justos los que estamos en esta tierra. Yo puedo decirte, no hay juicio de Dios sobre la tierra. Mientras la iglesia estemos aquí, mientras la iglesia esté en la tierra, no habrá juicio. Cuando la iglesia sea quitada, cuando Jesús venga por la iglesia y sea arrebatada y sea llevada al cielo, entonces que se agarren los de la tierra, porque entonces van a ocurrir cosas terribles. Jesús a este tiempo le llamó principio de dolores y nos lo anunció que esto iba a ocurrir. Así es que no nos demos por sorprendidos, esto iba a ocurrir. Se llaman principios de dolores. Cuando la iglesia sea quitada, no van a ser principios de dolores, va a ser una tribulación y luego la gran tribulación. Así es que mientras estemos aquí en la tierra, no hay juicio sobre la tierra. Este virus no lo envió Dios. Este virus es un acto de opresión del diablo contra el cual tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús para levantarnos y derrotarlo y cortarle la cabeza y despedazarlo ahí en el suelo. Tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús sobre este gigante. Si Dios lo hubiera mandado, no tendríamos ninguna autoridad, pero Dios no es el que lo mandó. Lo mandó el diablo. Este es un demonio, esta es una potestad que intenta traer control sobre la tierra. Así es que tenemos autoridad, iglesia. Tú tienes autoridad sobre tu familia. Tú puedes empezar ahora mismo a profetizarle ahí a tu familia y decirles: familia, estamos en el año de la buena voluntad de Dios. Estamos en el tiempo en donde vamos a ver el favor de Dios con nosotros. Estamos en un tiempo en donde vamos a ver la misericordia de Dios, en donde el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, en donde Jesús, que es el príncipe de los ejércitos del Señor, viene y pelea a favor de nosotros. Así es que no temamos por juicio divino. Estamos viviendo en la gracia del Señor y podemos presentarnos delante del trono de la gracia confiadamente, sabiendo que Cristo Jesús es nuestro intermediario, que Él nos representa, y en el nombre de Jesús anunciar un buen tiempo para nosotros. Así es que en el nombre de Jesús yo anuncio para ti
que van a venir buenos tiempos, que este tiempo de buena voluntad del Señor se va a manifestar contigo en salud, en abundancia. El Señor te va a bendecir tu negocio, te va a dar diseños del cielo para los nuevos tiempos que vienen. Dios no te va a dejar. Dios es tu Padre. Puedes venir a Él como tu Padre. Si tú estás escuchando esto y hasta este día tú nunca le habías dicho al Señor: Jesús, yo creo en ti, díselo: Jesús, yo creo en ti. Yo dejo los caminos anteriores y yo vengo a ti. Yo vengo contigo, Jesús. Yo creo en ti, y a partir de hoy yo veo a Dios como mi Padre y no como un juez. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias. Vamos, profeticen. A ver, ustedes los que están aquí, empiecen a profetizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No estén profetizando. Dios dice. No, esa no es la manera de profetizar hoy día. Tú profetizas en el nombre de Jesús y anuncias lo que va a venir. Anúncialo. Yo anuncio que los hijos de Dios somos los que nos vamos a levantar en cuanto esto suceda, y nosotros somos los que vamos a reactivar la economía de este país. Somos los hijos de Dios, somos nosotros los que vamos a traer el bien y la misericordia de Dios para nuestro país. No confiamos en un gobierno, no confiamos en un gobierno ni de izquierda ni de derecha. Confiamos en el Señor Jesucristo, y Él es el que nos bendice. Él es el que bendice nuestra tierra. Él es el que nos multiplica al 100 por 1. Él es el que está con nuestra familia. Él es nuestra protección. Vamos, sigue. Ahí en tu casa, sigue profetizando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y les profetiza. A ver, chicos, vénganse. Yo profetizo sobre ti la vida. Recibe sobre ti la vida. Vida de Dios. Recibe vida. Yo profetizo sobre ti la vida. Sale de las voces que no corresponden a la voz del Señor Jesús. La tierra que estaba Sí, se levanta una iglesia poderosa. Sí, yo oigo un sonido de avivamiento que viene para la iglesia. Sí. Vamos, cree en el Señor, Hay un gran avivamiento que viene. Hay un gran avivamiento. De este tiempo de crisis, la iglesia se levanta en avivamiento. En el nombre de Jesús.
Señor, escuchamos tu voz, Señor Jesucristo, y tu voz nos habla de paz, tu voz nos habla de bien, tu voz nos habla de misericordia. Al verte a ti, Jesús, yo puedo ver al Padre. Yo no veo a Dios como un juez. Dios es mi Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Así es que yo solamente puedo esperar lo mejor de lo mejor. Yo espero lo mejor. Yo espero lo mejor para el futuro. Yo espero lo mejor para mi familia. Yo espero lo mejor para el resto de mis días aquí en la tierra. Yo espero lo mejor para mis hijos. Yo espero lo mejor para mis nietos que ya están en esta tierra. Y yo espero lo mejor para los hijos que vengan de mis nietos, si es que Cristo no viene antes. Yo espero lo mejor, porque estoy viviendo en el año de la buena voluntad de Dios para conmigo. Gracias, Dios, muchísimas gracias. Yo me lleno de esperanza este día, me lleno de esperanza. Yo no espero lo peor, espero lo mejor. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Alaba al Señor, alábale, alábale ahí en tu casa, alábale, alábale. Toda gloria, no hay como tú, Dios, reinas por
Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Él resucitó, yo le veo hoy, venciendo al diablo en toda potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Oh, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré a ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré. Yes. Díganlo allá en sus casas, díganlo conmigo, díganlo ustedes. Estamos viviendo en el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Yo tengo salvación en Cristo Jesús. He sido reconciliado con Dios. Yo espero lo mejor de parte del Señor para este año 2020. No se ha acabado este 2020. Dios nos va a levantar, Dios nos va a sacar. Vamos a salir vencedores en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Que Dios les súper bendiga. Nos vemos en nuestras siguientes transmisiones. Bye, Dios les bendiga. Tengan un excelente domingo. Chao, chao.